La tarde del 14 de septiembre de 1968, Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz se dirigían hacia las faldas del Cerro de la Malinche. El mal clima en medio de la noche obligó a los viajeros a pedir posada en el pueblo de San Miguel Canoa, Puebla. Al llegar a la iglesia, el párroco Enrique Mesa Pérez negó el acceso al pueblo a los 5 trabajadores universitarios debido al descontento al movimiento estudiantil de aquellos años. A pesar de la negatividad del sacerdote, los trabajadores encontraron hospedaje en la casa de Lucas García. Las campanas de la iglesia llamaron a la multitud. ¡Ya llegaron los comunistas! ¡Se van a robar a los animales! ¡Defiéndanse de los comunistas! En poco tiempo, el sacerdote rodeó la casa de Lucas con machetes, armas y palos. Cerca de 800 personas juntas por el terror al comunismo ataron y lincharon a los universitarios, confundiéndolos con comunistas. ¡Vienen a matarnos! ¡Se van a robar a las mujeres! ¡Muerte a los comunistas! ¡Comunismo no! ¡Cristianismo sí! Los trabajadores, Jesús Carrillo Sánchez y Ramón Gutiérrez Calvario, fallecieron en la masacre. De los sobrevivientes, uno perdió varios dedos, otro sufrió cortes profundos debido a los golpes que recibió con un machete. Al día siguiente, el Sol de Puebla justificó el linchamiento argumentando que los trabajadores habían intentado izar una bandera rojinegra en la iglesia del municipio. A pesar de los testimonios de los sobrevivientes, de la identificación del párroco de la iglesia, Enrique Mesa, como el autor intelectual y del reconocimiento del presidente municipal, del comandante, de los dueños de los altavoces y los dueños de la línea de camiones como participantes en el linchamiento, no hubo ningún arresto, ni siquiera un castigo. Así es que tras 56 años de este momento que pues tenemos que hacer una reflexión, es un momento en donde sin duda alguna se parte la historia contemporánea de Puebla, ese 1968 que bueno, pues tiene distintas versiones, la de la Ciudad de México con la lucha estudiantil y Puebla también en ese mismo contexto, este terrible episodio, el linchamiento en Canoa, y tras esos 56 años, pues está hoy con nosotros don Julián González Báez, sobreviviente de ese linchamiento allá en Canoa. Don Julián, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Acá estamos. Gracias, don Julián. Y acompañado de un muy buen amigo, Gabriel Aguilar, maestro jubilado de la preparatoria Emiliano Zapata, mi maestro de filosofía. Así es que gracias Gabriel, por estar acá esta mañana. Gracias. Estoy acá también en este edificio. Ah, bueno, además egresado de la prepa Benito Juárez, ¿no? La nocturna, sí. Oye, pues si quieres, don Julián, Gabriel, pues empezamos con un poco de contexto, ¿no? Porque es importantísimo entender qué es lo que estaba sucediendo en México en 1968, cómo era el clima político, social, cuáles eran las conversaciones y sobre todo cuál era el papel de nuestra universidad en el contexto político-social de Puebla, ¿no? Claro, esta universidad y esta preparatoria donde estamos ahora se ha caracterizado por la participación política en los movimientos estudiantiles, en los movimientos sociales y en los movimientos populares. Fue así que en este contexto que se originó en 1959, 1960, con los movimientos de reforma universitaria, en donde la UAP pasó a ser, antes de UAP logró su autonomía, claro. Y había una serie desde los años 60, de 59, 60, 62, 64, en un confrontamiento con el gobierno desde aquella época. Estaba el gobernador Nava Castillo, luego Gonzalo Bautista O'Farrill, pero fue precisamente en la década de los 60 cuando también el Partido Comunista empezó a llegar a México y a establecer, formar grupos, irse expandiendo, y sobre todo en esta universidad que había tenido el carácter de lucha, el carácter de participación social y el contacto con el pueblo. Claro. Así que fue a partir de los 60 cuando
se empezó también a gestionar los terrenos de Ciudad Universitaria con el gobernador Aarón Merino Fernández, que conozco muy bien porque iba a mi pueblo con toda su familia. El papá de Aarón Merino fue a mi pueblo, Los Reyes de Juárez, es muy querido allá, y otras peripecias que han ocurrido. Este era el contexto de lucha. Pero versus una sociedad altamente conservadora, ¿no? Es decir, contrastaba mucho la atmósfera de la universidad con lo que había fuera de la universidad. Claro, muy parecido a estos años, ¿eh? Exacto. Muy parecido a estos años, porque también había el grupo conservador, muchos de los fundadores o de los que ahora están en los partidos muy conocidos de oposición, estudiaron aquí en la universidad. Se fundó posteriormente la UPAEP, cuando hubo un conflicto y tuvieron que irse de acá y fundaron su escuela. Pero en este contexto de los 60, precisamente el movimiento del 64, con el movimiento de los lecheros que apoyaba la universidad, se fue agudizando más esto. A partir del 65, 67 y el movimiento del 68 en Francia, en otros países y luego en México, en la UNAM, Politécnico. Claro. Y luego ya en nuestra universidad, ¿sí? Se fue apoyando precisamente en julio, agosto, la Escuela de Derecho colgó una manta de huelga, y después colgaron una bandera rojinegra en el Carolino. Y en ese contexto pues estaba los grupos de excursionistas, interactuaban con compañeros de trabajo, estudiantes, en los cuales estaba aquí el señor Julián González, iban a los volcanes y todo esto, participaban también. Precisamente ese 14 de septiembre pretendían llegar a la Malinche, pero un aguacero interpuso y de ahí todos los acontecimientos. Claro. ¿No? Pues ese es un poco el contexto, ¿no?, que había en ese momento. Pues don Julián, ¿cómo se siente usted después de ver estas imágenes, ¿no? Cuando empezamos el programa, estamos viendo las imágenes de la película precisamente que se desprende de este hecho lamentable, de este recuento que hace Gabriel Aguilar. Y bueno, pues 56 años aquí estamos platicándolo. ¿Cómo se siente usted? Quiero decirte, maestro, que me siento muy agradecido con la vida, con muchas cosas, de tener la oportunidad de estar aquí y de estar presente pues en la familia y con amistades, y todo es realmente un privilegio. Después de 56 años, sí me acordé mucho este sábado, porque coincidió que cayó en 14, tal como ocurrió hace, cuando pasó esto. Y me estaba acordando de mis compañeros, que le venía comentando al maestro que fue por mí, que ellos ese día por el agua, Ramón y Jesús propusieron que desistiéramos de la excursión, y Roberto, Miguel y yo pues teníamos el deseo de continuar aún con el tiempo que estaba así. Pero como no nos poníamos de acuerdo, le comenté que lo decidimos en un volado. Si ganábamos, continuábamos la excursión. Y ahora que ya pasó y que ocurrió todo esto, desgraciadamente les ganamos, con todas las consecuencias que pasaron. Los dos que querían que se desistiera son los que murieron esa noche. Y Miguel, Roberto y yo, pues tuvimos la suerte de tener una atención médica, pues que nos atendieron con rapidez
y nos salvaron. Claro. Estuvimos 18 días en recuperación física y pudiéramos decir que la logramos. Claro. Al pasar los años, pues he compartido este tema casi siempre en agosto, septiembre, y les comento siempre que mi deseo más grande es que este tipo de hechos ya no pasen, Claro. que si alguien es culpable, pues que se le detenga, se le investigue o juzgue y se le castigue si cometió algún ilícito. Siempre estoy invitando a, ya sea si me toca con jóvenes o con gente grande, pero siempre la idea es decir que cada quien desde su postura haga siempre el intento porque se evite el linchamiento. Te quiero comentar, maestro, que en junio un académico de la Ibero, que todavía no lo he localizado, me gustó mucho su investigación que hizo de estos hechos, incluyendo el de Canoa. Y luego una diputada, esto pasó como en fines de julio o principios de agosto, publicó que iba a mandar una iniciativa al Congreso para que ya quede dentro de la legislación este tipo de hechos y se castigue a todos aquellos que participen. No le he localizado, pero quiero hacerlo para platicar con ellos y felicitarlos por este interés que hay. Claro. Maestro, siempre comento que Puebla y otras partes del país linchan mucho a la gente, pero nuestro estado es uno de los que más lincha. No sé qué pasa, pero desgraciadamente está pasando. Claro. Entonces, algo tenemos que hacer. Esto es algo que a nivel de la sociedad, del gobierno, de las casas con la familia, tenemos que tratar de pues hacer conciencia, porque está viendo brotes de jóvenes que están haciendo hechos donde golpean o matan a sus compañeros. Oiga, don Julián, eso responde también un poco a la lógica de estos fenómenos, porque regularmente, y sucedió en Canoa en 1968, es un acto multitudinario, pero al mismo tiempo es un acto anónimo, ¿no? Es decir, no hay un responsable directo, no se señala y termina por no suceder nada, que eso es algo terrible, ¿no? Así es. Fíjate que de este hecho de Canoa, gente del pueblo nos compartió una lista de los que más asusaron y participaron, incluyendo al párroco de ese lugar. Bueno, pues resulta que eran 60 personas en esa lista. Las propusimos en todo el proceso legal y nunca entró nadie a la cárcel. Entonces, estos, mientras no se castigue, no se hagan,
pues cosas ya a nivel del gobierno, esto continúa. Y como tú lo dices, pasan y no hay culpables. Todos, como fue multitudinario, no hay culpables. Pero si los investigan, sí hay. Sí, por supuesto. Hay instigación, hay manipulación con este tipo de hechos. Entonces, sí se puede hacer algo. Una cosa que se señala de este caso y de otros es la falta de preparación de la gente, que se puede decir la ignorancia de la gente. Sin embargo, bueno, ese puede ser un factor, pero hay más. Hay manipulación todavía que se hace a través de algunos medios. Así es. Y también el gobierno, pues, como que yo siento que está pasivo, que no se actúa, y hay luego el argumento de la gente, como el gobierno no actúa, entonces ellos quieren hacer la justicia por su propia mano. También. Y eso es incorrecto. Claro. Porque si conocemos muchos de los linchamientos, muchísimos de ellos no eran lo que dijeron. Era gente totalmente inocente. Sí, hemos visto muchísimos casos. Muchos. Entonces, es lamentable eso. Claro. Ojalá que todos contribuyamos y que podamos erradicar este tipo de casos. Oiga, don Julián, después de esa noche en Canoa, después de su recuperación en el hospital, ¿cómo fue que enfrentó emocionalmente esta situación? ¿Qué cambió en su vida después de esa noche? Bueno, no fue nada fácil. Como lo comentaste, esa parte de la recuperación física, vino un tratamiento psiquiátrico. Así fue el que nos atendió, un psiquiatra, en donde nos ubicó para que pudiéramos salir adelante. Y la otra parte es que, maestro, la vida sigue y hay que seguir enfrentándola pues con valor, porque sí se requiere no deprimirse o decir aquí ya no puedo seguir. No, yo luché porque atrás de mí hay familia, y es una familia muy grandota. Aparte, pues hay muchas amistades. Claro. Y aparte me di cuenta de que este tipo de casos sigue pasando. Entonces, de parte mía, sentí que había una responsabilidad de pedir cada vez que hubiera alguna entrevista, pedirle a la gente que hiciera lo que les correspondiera para evitar este tipo de casos. Y me he propuesto seguir practicando el montañismo. 8 años subía varias veces al Popo, al Ista, al Pico, de Lapón al Pinal. Es un deporte muy bonito. Entonces, yo continúo. Tengo de ese hecho 56 años que pasó de edad. Ya casi tengo
82 en 2 meses, pero me siento fuerte de seguir. Hay un malestar que es el Parkinson, no duele, pero ahí está. Claro. Sin embargo, pues estoy consciente y contento de tener el privilegio de estar acá. Claro. Y es un placer también para nosotros tenerlo aquí. Gracias. Oiga, don Julián, si tuviera la oportunidad de tener enfrente a alguna de esas personas que arengaron, que provocaron esta situación, ¿qué pudiera decirles? Pues les diría que corrigieran, si todavía no están conscientes de ese error tan fuerte, que corrigieran en bien de ellos mismos, de su familia y de la sociedad, que lo hicieran, porque desgraciadamente se están cometiendo muy seguido este tipo de hechos. Y pues odio, maestro, no lo tengo. Claro. Desde que me atendió el psiquiatra, sentí que ese peso que como que lo tenía cargando, me lo quité y tomé las cosas de una manera positiva. Decir, bueno, esto pasó, cometieron un error, ojalá que esto ya no pasara más. Entonces, a toda la gente que si tuviera oportunidad les diría eso: no se equivoquen, corrijan su acción antes de ejecutarla, porque atrás puede haber resultados muy graves. Claro. Oiga, don Julián, después de esto, ¿cuál fue la participación del Estado en general en relación con las víctimas? ¿Hubo algún apoyo, alguna intervención? No, de parte del Estado, la petición de justicia para que se castigara, no hubo ningún castigo. Se le dio carpetazo a esto. De parte de la UAS sí hubo un apoyo gigante. Aparte de que nos atendieron físicamente y psicológicamente, nos permitieron continuar con el trabajo. Se nos permitió que la viuda de Jesús entrara a trabajar y la viuda de Roberto también. O sea, hubo apoyo. Bueno, eso mejor no lo digo, porque hubo gente que nos apoyó. Y esta gente la apoyamos en todo lo que se pudo para que se evitara atentados contra estas personas. Nos apoyaron gente del pueblo, gente que no estuvo de acuerdo en el linchamiento. Quiero comentarte un caso que me parece muy importante. Cuando se cumplieron 50 años, un grupo de jóvenes me invitaron a que asistiera a Canoa. Cuando me hicieron la petición les decía, pero ¿para qué quieren que yo vaya? Y ya cuando me explicaron que querían hacer una reconciliación con lo que pasó con el presente, me gustó la idea. Me di cuenta cuando vi a toda esa gente en el evento
Y cuando se acercaba a pedir disculpas, me di cuenta que mucha gente, la mayoría, son gente buena. Claro. Que esa gente que participó es una minoría, es gente manipulada que desgraciadamente lo hizo, pero en Canoa hay gente buena. Claro. La mayoría es gente buena. Entonces fue un hecho importante para mí porque un grupo de jóvenes son los que está haciendo esa tarea de reconciliación. Exacto, esa tarea. Y es maravilloso, eso es maravilloso. Yo tuve un alumno precisamente, Ismael, de allá de Canoa, que está haciendo cosas muy interesantes en relación con el cine, con las tradiciones y con esto, ¿no? Como entablar estos diálogos con distintas creo generaciones. Que sí lo conozco a Ismael, sí lo conozco. De hecho, en la anterior entrevista que tuvimos estuvo con nosotros, acordarás. Sí, son como 6 los que ya han de ser recibidos, claro. Ya han de ser. Germán, con el que más hicimos el plan para hacer el evento, él ya seguro tiene como 4 o 5 años que se recibió como abogado. Entonces hubo una segunda invitación, inauguraron una biblioteca muy bonita. Qué maravilla. Y cuando yo estuve ahí en esa inauguración, digo, este tipo de cosas es lo que requiere la gente de este pueblo y de muchos pueblos. Claro. Que pues se les invite a cultivarse y a crecer más y más. Aunque luego la oportunidad pudiera ser limitada, pero ahí está el gobierno de hacer un trabajo de fondo con la gente de los pueblos. Claro. Oiga, don Julián, otro aspecto de esta historia que también creo que es muy importante es la película, ¿no? Sí. Casals, ¿no? Al frente de este proyecto, pero que también acudieron a ustedes, ¿no? Así es. Para la asesoría, para llevar a cabo pues, todo el recorrido del minuto a minuto de esa noche. Sí. Ustedes fueron prácticamente los que dictaron cómo se tenía que hacer. Así es. Fíjate que la película nos localizaron, nos pidieron que si autorizábamos, porque querían hacer la película de este hecho. Claro. Y ya nos explicaron bien a fondo. Primero fue el señor Tomás Pérez Turren, que es el guionista. ¿No? Él, después de que tuvo todo el guión completo, la película se empezó a hacer en varias locaciones, incluyendo el edificio Carolino, el Salón Barroco, la prefectura, el primer patio, afuera Nevado Cermilo. Exacto. Que ahí fue uno de los puntos de encuentro también, ¿no? Ahí es, exacto. La 2 y 4, ¿no? Exacto. La 22 y 3 Norte, una terminal de camiones. Luego ya la gran parte en Santa Rita, Tlahuapa. Claro, ahí es donde un pueblo que tiene características de cómo es un pueblo. Ahí se hizo la mayor parte. Exacto. En el Zócalo de la ciudad se filmó otra parte. En sí, las 8 semanas aproximadamente estuvimos presentes, aunque fuera de noche o madrugada,
estuvimos siempre presentes. Cuando el director alguna escena le parecía como que, ¿cómo voy a filmar esto? Sus asesores nos invitaban a analizar lo que el director estaba preguntando. Y quiero decir que la película en el 90% es correcta. Lo fundamental no cambia. El otro 10% por lo que se hace de hacerlo al cine. Claro. Una realidad al cine. Pero es un documento. La película en México logró 6 premios, Sí. y en Berlín Y en Cannes también, ¿no? un reconocimiento. Aquí en Centroamérica creo que fue Ecuador, un premio periodístico Sí, claro. de una persona que hizo una semana completa del tema de canoa, entrevistando a todos, incluyendo al sacerdote. Entonces, él se merece un reconocimiento de este hecho. Claro. Entonces, es algo importante. Esta película, quiero comentarte que varios de los participantes ya murieron. El director Casals tiene como casi 2 años que murió. Y actores Claro. también tiene poco tiempo que murieron, pero nunca los olvido porque hicieron un trabajo como actores para hacer una interpretación buena de esta película. Sí, es una gran película y que finalmente se convirtió en el documento, ¿no?, de referencia, pues, de este hecho que es que debe de estar presente en nuestra memoria. Yo creo que no lo debemos de olvidar, que siempre lo tenemos que estar discutiendo, analizando, charlándolo, y pues ahora sí que de eso se trata, este momento. Don Julián, por último quisiera yo preguntarle, pues 1968, un hecho de violencia, 50 y tantos años después, y la atmósfera de violencia, en lugar de irse disolviendo, de bajar los porcentajes, sigue aumentando, ¿no? Por otros factores, en otras dimensiones, pero es uno de los grandes temas, sin duda alguna, de nuestra sociedad. Sí. Desde su punto de vista, ¿qué podría hacerse para prevenir? Desgraciadamente la violencia la veo más grande, más. Hay estados de nuestra república que están muy, muy fuerte la violencia, pero Puebla no se queda atrás. Entonces, yo creo que, bueno, voy a expresar esto. El presidente que salió ahorita o que está por salir sentó las bases para muchas cosas. Y nuestra nueva presidenta, siento que va a hacer un trabajo muy grande, muy complicado, pero siento que con el equipo que he estado viendo que escogió, y desde luego este trabajo no va a ser nada más del gobierno, es de todos. Claro. Todos tenemos que aportar, aunque sea lo más mínimo, para que esta violencia ya no siga. Está complicadísimo. Sí.
Sí, la pero verdad es que es complicado. siento que esta presidenta que le va a tocar esta gran responsabilidad, aparte de ser una persona con muchas tablas en la lucha desde que era estudiante, ahora como académica, como científica y como gobernante, siento que va a ser un trabajo bueno. Hay que confiar en esta persona. Es la primer mujer presidenta en este país y siento que va a hacer las cosas bien. Pero el trabajo, maestro Cartas, en serio yo lo veo desde la casa. Los padres tenemos una gran responsabilidad de orientar, bueno, desde más pequeños, educar, orientar, corregir, vigilar nuestros hijos o nietos, en el caso mío ya nietos. Claro. Tengo la responsabilidad y la obligación de, si veo algo, decirles: en esto si quieres platicamos, pero hay que corregir. Sí. No te metas en problemas. Todo es un trabajo de casa, en la escuela, de Claro. los maestros. Los maestros tienen un trabajo grande Muy también. importante. Así es. Así lo veo. Y el gobierno, ni se diga. El gobierno tiene depositada la confianza de todos. Tiene que actuar para que las cosas se compongan. Claro. Don Julián, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. Gabriel, muchísimas gracias por ser ahí el punto de encuentro y que sigas pues compartiendo, ¿no? Van a estar en distintas unidades académicas próximamente, sé que van a estar en la 2 de octubre, Así es. ¿no? Y eso es muy positivo, entablar diálogos pues con chicos, ¿no? Que están en una edad en donde son muy receptivos y que necesitan tener de primera mano las versiones de los protagonistas. De verdad, el estoicismo Tu micro, Gabriel. Acá sí, acá, ponlo. No, con tu micro. Es admirable el estoicismo del señor Julián González, porque aparte de ser uno de los sobrevivientes, ha compartido la experiencia Claro. en infinidad de medios de comunicación. Yo me admira, por ejemplo, en el 2015, 2016, estos jóvenes de Canoa lo invitaban cada rato. Y cuando yo les hice una entrevista ahí en el Zócalo, teniendo de fondo la fuente de San Miguel con la espada en la mano, les preguntaba a don Miguel Flores y al señor Julián: ¿qué piensa cuando mira la Malinche? ¿Volvería usted a Canoa? No, maestro Gabriel, nunca. Tiene más de 12 años que lo acompaño en las charlas y el estoicismo es admirable. Sí. En el libro, en la primera edición de este libro, por ejemplo, de Guillermina Mianey, es esta. Después el señor Julián hizo otra edición y me asombró mucho este valor de la portada, con Así es. sangre en una herramienta de campo. Sí, pues ahí están los dos polos, ¿no? Acaban de pasar aquí un documental en el que el 16 de septiembre, cuando van a enterrar a Jesús Carrillo y Ramón Calvario, algunos periodistas de esa época y de ahora todavía, se pudo haberse adelantado la matanza del 2 de octubre, el 16 de septiembre, porque eran 20 metros. Los féretros iban por la 3 Oriente hacia el Paseo Bravo y el ejército en Puebla iba en sentido contrario. Primero en la esquina de Catedral, así como lo acabamos de ver en este documental, alguien dio la orden: váyanse a la derecha el ejército, y el sepelio de Jesús Carrillo y Ramón Calvario siguió. No, es admirable. Quiero concluir con una nota que está en este libro que dice: no remito más diligencias por no haber quien declare.
por lo que se pide los auxilios necesarios. No fue posible hacer más declaraciones porque los otros dos que están ahí están por fallecer. Uno de ellos era el señor Julián González, que está acá. No, es... Sí, qué fuerte. Otras ocasiones el señor Julián González nos narra... Es que en toda la historia hay momentos en donde el azar juega un papel definitivo. El volado, ¿no? Que dice, vamos, no vamos. Veían una película de Tarzán allí en la tiendita, en donde algunos querían linchar a uno de los protagonistas. Claro. Y luego, después de ahí, cuando llegaron a la Cruz Roja, todavía venían amarrados, algunos olían a gasolina, y los médicos de la Cruz Roja, seguramente pasantes, ¿y estos quiénes son? Déjalos, ya están agonizando. Y los compañeros aquí heridos, escuchando todo eso. La tragedia es toda un... Pero escenario. precisamente lo importante es visibilizarlo, ¿no? Comentarlo. No hay que omitir esas cosas, ¿no? Parte de la historia para que entendamos, pues quizá de lo que somos capaces, ¿no? Como sociedad. El título del libro, Crimen impune, el título de la película, son testimonios hablados vivos, ¿no? Así es. En 2019 invitaron al señor Julián y por fin lo convencieron los jóvenes. Yo lo acompañé como siempre y era emocionante ver cómo abrazaban los ancianos de aquella época al señor Julián. Y en esa época el señor Julián invitó a Felipe Casal para que fuera y Felipe Casal por teléfono le dijo que no podía ir. Pues aquí traigo la carta, voy a leer las últimas líneas nada más de la carta, que dice: por todo lo anterior y sin demeritar la labor necesaria, repito, de estos jóvenes, ni la disculpa ni la presencia de todos en las autoridades, ni mucho menos podrán curar este crimen. Felipe Casal, que falleció en 2021. Así es. No, Gabriel, pues muchísimas gracias. Don Julián, muchísimas gracias.